Y ahora sí, estamos grabando. Digamos, estos fármacos se consideran esenciales debido a que el control de la diabetes es una enfermedad que es crónica, que es incurable y que de no ser tratada de manera adecuada conlleva una cierta cantidad de trastornos de los tejidos que van desde las disfunciones gastrointestinales, disfunciones eréctil, encefalopatías, trastornos demenciales, pérdida de la vista, etcétera, ¿ya? Entonces, en el fondo, hay que tratarla y para eso nos vamos a topar con todos estos fármacos que ustedes tienen al frente. Algunos de ellos van a tener que aprendérselos, ¿ya? Y la verdad es que bastantes de ellos. Así que con harto paciencia y harto cariño, tratar de, en el fondo, verlos uno por uno, ¿ya? Vamos a tratar de analizarlos por grupo, desde el más importante al menos importante, a pesar de que, como les digo yo, todos tienen cierta relevancia clínica, ¿ya? Primero, vamos a hablar de los que se llaman fármacos secretagogos, y secretagogos hace relación a que aumentan la secreción de un compuesto. Particularmente aquí lo que nosotros tratamos de estimular es la secreción de la insulina, ¿ya? Y dentro de los fármacos secretagogos, a su vez se dividen en dos subgrupos. El primer grupo es el grupo de las sulfonilureas, ¿ya? Que es el más utilizado en la clínica, este grupo, ¿ya? ¿Cuál es la idea central? La idea central, yo tengo un dibujito aquí abajo, que no sé si ustedes lo vieron en fisiopatología, pero prefiero de todas maneras volver a mencionárselos. Cuando nosotros consumimos glucosa, la glucosa atraviesa por la vía porta-hepática hacia sistémico y aumenta la concentración de glucosa que hay en sangre, ¿ya? Otra opción de aumentar la concentración de glucosa que hay en sangre es que el hígado haga el gluconeogénesis. Pero en ambos casos, la respuesta es la misma. Hay un aumento de los niveles de glucosa en sangre. El aumento de glucosa en sangre es tomado por la célula beta pancreática en cantidades X molares, o sea, la misma cantidad de glucosa que hay en la sangre debería ser tomada por la célula beta pancreática, ¿ya? Por eso es que es importante no tener altos niveles de glucosa, porque intoxicamos a la célula beta pancreática. La glucosa ingresa por un carrier que se llama carrier GLUT2, y este carrier está siempre abierto, ¿ya? No existe ningún motivo por el cual se deba cerrar. La glucosa que ingresa a la célula es ingresada a la clásica vía bioquímica conocida como glicólisis. La glicólisis al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs a la cadena de fosforilación oxidativa, que yo sé que ustedes se la saben muy bien, ¿ya? Y si no se la saben, plantéenselo sabérsela, ¿ya? Apréndansela. Una cosa importante es que este ciclo de glicólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, no sé si ustedes se acuerdan que se producen NADPH, FADH, etcétera, van a generar un aumento de los niveles de ATP, que eso es lo que me interesa en estos momentos. El aumento de los niveles de ATP y por ende la disminución de los niveles de ATP dentro de la célula se van a usar como un sensor de la situación de la glucosa, ¿ya? O sea, a más glucosa, más ATP, a menos glucosa, menos ADP. O sea, más ADP, ¿ya? El aumento de ATP y el aumento de esta relación van a bloquear o van a inhibir un canal dentro de la misma célula beta pancreática que es un canal de potasio, ¿ya? Que es un canal, se llama canal Kirk, ¿ya? Pero es un canal de potasio. Si el canal se bloquea, no libera potasio hacia el medio y por lo tanto la membrana se despolariza, ¿ya? Si no, entonces si se bloquea, no se libera potasio, la membrana se despolariza. Si la membrana se despolariza, entonces se abren los canales de calcio dependientes de voltaje y los canales de calcio dependientes de voltaje van a aumentar la concentración de calcio intracelular. El aumento abrupto de calcio intracelular va a llevar a que se activen todos los mecanismos de movilizadores de vesículas, dentro de ellos la calciocalmodulina, ¿ya? Y el aumento de estas transportadores, de estas calmodulinas, entre otras, van a movilizar las vesículas de la célula beta pancreática. Y las vesículas de las células beta pancreáticas, por excelencia, contienen insulina. Por lo tanto, el aumento del calcio intracelular va a producir una salida masiva de insulina. ¿Quién produce la salida masiva de insulina? La hiperglicemia. Es decir, a más glicemia, más inhibición del canal Kirk, más despolarización, más apertura del canal de calcio, más calcio intracelular, más movilización de las calmodulinas, más insulina sale, ¿ya? Ahora,
la célula tiene un límite, no puede producir insulina porque la insulina está en las vesículas. Si la célula quisiera producir más insulina, tendría que producirla de manera genómica, ¿ya? Y para que se produzca un aumento genómico o una baja genómica de insulina, se requieren aproximadamente 3 meses, ¿ya? Y es por eso que cuando uno hace un tratamiento para controlar la resistencia a la insulina, uno no espera resultados de un día para otro, uno espera resultados aproximadamente a los 3 meses. Y es por eso que cuando uno le aparece la glucosa alta y la insulina alta en sangre, no es que uno comió mucho el día anterior o la semana anterior, es que uno lleva un hábito alimenticio incorrecto, ya que son una historia de meses, ¿ya? Eso es la fisiopatología y era importante explicarlo para que me entiendan cómo funcionan los fármacos, ¿ya? Borro este monito. Ahora, yo les había hablado de que uno de los fármacos más utilizados en la clínica era las sulfonilureas. Las sulfonilureas, dentro de ellos, el representante más importante para ustedes a nivel de APS es la glibenclamida, ¿ya? Yo les voy a explicar después cuáles otros hay, pero más importante es que se aprendan la glibenclamida. La glibenclamida se va a unir a un canal que se llama canal SUR, ¿ya? SUR 1. Y el SUR 1 está pegadito a KIRK, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la glibenclamida cuando uno consume este medicamento? Inhibe, mediante estimulación de este SUR-KIRK, inhibe el flujo de potasio. Entonces, cuando uno consume el medicamento, aproximadamente a las 30 minutos después del consumo del medicamento, comienza la inhibición de KIRK. Y la inhibición de KIRK va a llevar a la movilización de los acúmulos de insulina que tiene el paciente dentro de su célula beta pancreática. Si el paciente tiene poco acúmulo de insulina, va a liberar poca insulina. Si tiene mucho acúmulo, va a liberar mucha insulina. Por lo tanto, es un tratamiento que debe ser crónico, ¿ya? Porque en el fondo necesito que se modifique la producción de insulina por parte de mi paciente. Así que tampoco espero resultados así muy tempranos. Lo que sí es que la liberación inmediata de las vesículas de insulina que están dentro de la célula va a producir una baja de glucosa periférica y por lo tanto va a producir una hipoglicemia. Así que vamos a acuñar otro término. Los secretagogos son hipoglicémicos, ¿ya? Otra cosa importante es que como actúan sobre los canales SUR, también actúan sobre los canales SUR de las células alfa pancreáticas y delta pancreáticas, ¿ya? Y por lo tanto, también bloquean otras vías, y dentro de ellos que bloquean la vía de la secreción de glucagón. Y fisiopatológicamente hablando, el glucagón es el encargado de activar la gluconeogénesis. Por lo tanto, la glibenclamida va a inhibir de manera indirecta la gluconeogénesis y eso va a generar que el paciente no pueda producir nueva glucosa, sino que la glucosa con la cual se van a alimentar sus células es la glucosa exógena, ¿ya? Cosas que tenemos que saber, que las secretagogos, la glibenclamida, no se puede usar en diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué no se puede usar ahí? ¿Alguien adivina por qué? Tiene una lógica farmacológica. ¿Alguien apuesta? Hagan sus apuestas, chicos. Voy a esperar y voy a esperar hasta que alguien me responda por qué creen que yo no debería usar este medicamento en diabetes mellitus tipo 1. Me pueden escribir si quieren. Nadie me responde. Ya, No no hay puedo, respuesta, profesor. no hay respuesta. Oye, esto es triste porque deberían saber el mecanismo patológico de la diferencia entre ¿Por qué DM1 y no DM2. hay insulina, doctora, que secretar? Exactamente, porque los pacientes con diabetes tipo 1 no producen insulina. Y si no producen insulina, no puedo administrar este fármaco ya que no tengo a qué célula estimular, ¿ya? Así que muchas gracias, señorita, ¿ya? Y lo único que voy a lograr es intoxicar al paciente con el fármaco sin lograr ningún efecto beneficioso, ¿ya? Vuelvo entonces, muchas gracias. Vuelvo entonces. ¿Qué otra cosa es que deben saber ustedes? La glibenclamida se administra por la vía oral, se metaboliza por el hígado y se excreta por la vía renal, ¿ya? ¿Alguien me pregunta si estoy grabando? Sí, estoy grabando. O eso dice acá. Sí, dice que estoy grabando, ¿ya? Así que no se preocupen.
De hecho, lo estoy diciendo con mucho detalle, porque necesito que se aprendan esto. Yo sé que dentro de la práctica de la odontología, probablemente ustedes no van a recetar antidiabéticos nunca, pero el 50% de sus pacientes mayores de 40 años van a tener diabetes. Y por lo tanto van a estar usando estos medicamentos, ¿ya? Así que tienen que conocerlos. Vamos entonces ahora a conocer las sulfonilureas. Yo ya les di la idea general, mecanismo de acción, farmacocinética más o menos, ¿ya? Las sulfonilureas se dividen en dos grandes grupos, los grupos de primera generación y los de segunda generación. Y la única diferencia entre uno y otro tiene que ver con el nivel de seguridad. Se ha visto que los de segunda generación tienen una mayor seguridad clínica, es decir, han aparecido menos efectos adversos, ¿ya? De los de primera generación, uno de los pocos que todavía se utiliza aquí en Chile es el que está ahí, que es la clorpropamida, ¿ya? Conocido habitualmente en la clínica como Diabenese. Y tiene la característica que tiene es que tiene una vida media relativamente larga, lo que permite que el paciente consuma solo una vez al día el medicamento, ¿ya? Y de la segunda generación, la más utilizada en la clínica, la que está en el APS, la que utilizan el 90% de los pacientes diabéticos, es la glibenclamida, ¿ya? Pero no es la única. Acá en Chile se vende también la gliburida y la glimepirida, conocida clínicamente como Amaril, ¿ya? Y esta también se vende, que es la glipizida. Así que todas esas son posibilidades, ¿ya? La glibenclamida es la más vendida, pero no la mejor tolerada, por si acaso. La mejor tolerada es esta que ustedes ven aquí, que es Amaril. Pero Amaril cuesta 35.000 pesos el mes de tratamiento. Entonces ustedes entenderán que no todo el mundo puede acceder a ella, ¿ya? La glibenclamida se la considera de vida media larga, pero no extremadamente larga. Por lo tanto, si yo hago el cruce con la cantidad de horas de acción, ustedes se van a dar cuenta de que si bien su vida media es de 3 a 5 horas, mantiene el control glicémico hasta las 24 horas. Por desgracia, hay pacientes que producen menos insulina y por lo tanto, al producir menos insulina, yo necesito estimular más su páncreas, ¿ya? Y para hacer una mayor estimulación necesito administrar 2 dosis diarias, porque con una sola dosis no le alcanza para cubrir el día completo, ¿ya? Así que eso significa que muchos de nuestros pacientes tienen que sufrir la toma de 2 medicamentos y recordar que yo les dije hace poquito que estos eran hipoglicemiantes, es decir, le bajan abruptamente la glicemia al paciente. Por lo tanto, se debe controlar muy bien la ingesta alimenticia en estos pacientes y evitar que sufran cualquier tipo de trastorno que pueda producir una baja en la glicemia, ¿ya? Desde un sangrado simple hasta un aumento en el estrés. Y aquí es donde juegan ustedes. Porque en el fondo, si yo produzco una hipoglicemia más el medicamento, estamos teniendo un problema con el paciente, en donde incluso puede llegar a una urgencia, ya que esperemos que nunca llegue. También recordar que un paciente que está bien controlado no debería tener problemas con esto. ¿Quiénes son mis pacientes descontrolados? Los adolescentes, porque tienden a llevar mal el consumo del medicamento, y el adulto mayor, el mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque tiene mucha interacción medicamentosa, porque tiene polifarmacia, porque tiene trastornos de la alimentación, entonces no necesariamente come bien y de manera adecuada los hidratos de carbono que se requieren para el uso de este medicamento. Ya es ahí donde el paciente ya llega inestable a la consulta. Entonces, cualquier cambio que uno le produzca, ¡pum!, empieza entonces la hipoglicemia. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos del uso de estos medicamentos? Primero, y los más comunes que se ocurren generalmente en las primeras tomas, pero después se toleran bastante bien y desaparecen, son las náuseas, vómitos y dolor abdominal. La verdad es que la mayoría de los pacientes solo se queja de dolor abdominal. En general no ocurre algo más. ¿Cuál es el efecto secundario que hay que sí o sí vigilar? La hipoglicemia, ¿ya? Porque la hipoglicemia va a ser dependiente de la cantidad de hidratos de carbono que toma un paciente. Para una dosis de glibenclamida, la cantidad de hidratos de carbono mínima debería ser entre 40 y 45, ¿ya? Gramos por consumo de alimento total, ¿ya? Un paciente diabético debería consumir en un día entre 150 y 200 gramos totales, ¿ya? No debería consumir menos si toma medicamentos, menos de 140, porque si no está, digamos, sensible a la aparición de hipoglicemias, ¿ya? El problema es que es súper fácil
que ellos no consuman la cantidad de hidrato de carbono que se requiere, o algunos se ponen a dieta, o se alimentan mal, o se alimentan a pura papa frita. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿ya? ¿Cuál otro problema es importante del uso de estos medicamentos? Es que producen un efecto que se llama tipo disulfiram, que probablemente ustedes ya lo han escuchado, y si no les cuento yo qué significa. El disulfiram es un medicamento que se utiliza para los pacientes que son adictos al alcohol, ¿ya? Son una especie de, la gente le llama pellet, pero son como una especie de cápsulas que se administran intracutánea, y donde cuando el paciente consume alcohol les produce una crisis adrenérgica. Entonces el cuerpo rechaza el alcohol, ¿ya? Eso es el disulfiram. Entonces, estas sulfonilureas, particularmente la clorpropramida, pero no es la única, produce un efecto tipo de sulfirán, es decir, que cuando el paciente consume alcohol, desde una simple cerveza, ojo, desde ahí arriba, cuando consume alcohol aparece una reacción adrenérgica potente, ¿ya? Sudoración, taquicardia, mareo, dolor intestinal, diarreas, estasis urinaria, etcétera, ¿ya? Lo cual significa que el paciente no va a tolerar el consumo de alcohol, pero además no va a tolerar el consumo de medicamentos, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes bajo ningún punto de vista pueden consumir alcohol de ningún tipo, ni compuestos que aumenten la tasa de metabolismo alcohólico en su organismo, ¿ya? Otra cosa importante es que como aumentan la carga de insulina, y la insulina se correlaciona con el aumento de la guarda de lípidos, ya, con lipólisis, o sea, con lipogénesis, perdón, el hecho de que aumente la carga de insulina va a llevar a que haya mayor lipogénesis y por lo tanto va a haber ganancia de peso. Y recordar que muchos de los pacientes que son diabéticos tipo 2 son obesos, y por lo tanto aquí ya tenemos un pequeño problema, o sea que en el fondo debemos lograr que cambien su estilo de vida para que no sigan ganando peso, ¿ya? Hay otros efectos adversos que son mucho menos comunes, pero que también hay que considerar, y es que en algunos pacientes se produce anemia hemolítica, ¿ya? Y eso, en el caso de sangrado profuso, inmediatamente se debe informar a urgencias y después al endocrinólogo o diabetólogo que esté tratando al paciente, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas del uso de sulfonilureas? Bueno, la diabetes mellitus tipo 1, ya la habíamos visto. Pacientes que tienen trastornos renales o trastornos hepáticos, por lo que no van a soportar la carga en el fondo de metabolismo de la glibenclamida. Y además, en el embarazo, existe un pequeño porcentaje de pacientes, menos del 1%, pero que ha ocurrido, donde ocurre un defecto a nivel del cierre del septo ventricular del feto y han nacido pequeños con anencefalia. Por lo tanto, está prohibido en el embarazo, y en el caso de la lactancia no se puede utilizar en prematuros extremos, ya que no tienen madurez ni hepática ni renal, ¿ya? ¿Qué drogas hay que tener cuidado cuando se administran pensando que el paciente es diabético y tiene que tomar su antidiabético? Uno no le puede prohibir, yo sé que quede súper claro, uno no le puede decir al paciente, venga a la consulta y no se tome su glibenclamida. Bajo ningún punto de vista, la glibenclamida se la tienen que tomar sí o sí, ¿ya? El único caso en donde no se justifica es cuando va a haber hospitalización, porque ahí a los pacientes les ponen insulina, ¿ya? Pero si no, deberían tomar siempre su antidiabético. Entonces, ¿qué drogas interactúan con la glibenclamida? La mayoría de los diuréticos, particularmente las tiazidas y la furosemida. Los corticoides, ojo con eso, ¿ya? Los anticonceptivos, y aquí en general el endocrinólogo tiende a hacer un buen trabajo para que no tengan que tomar a la misma hora la glibenclamida con el anticonceptivo. La fenitoína y los barbitúricos en general, los anticonvulsivantes en general, y el alcohol, ¿ya? Un tema que les toca a ustedes de frente es el uso de corticoides, que es como el más relevante, ¿ya? Ahora, para seguir la clase, la glibenclamida no es la única, ¿ya? Pero es la más utilizada en clínica, como les digo, de APS. Y aquí al frente ustedes tienen otros grupos que tenemos que ver ahora, que son fármacos que también sirven para el control de la diabetes, y particularmente nos vamos a hacer hincapié y nos vamos a detener un rato en la metformina, porque es muy importante, ¿ya? Pero eso los voy a pasar todos un poco más o un poco menos de profundidad. Entonces, sigamos con los antidiabéticos. Seguimos en la familia de los secretagogos, es decir, que estimulan la secreción de insulina. El siguiente grupo, o subgrupo en realidad de los secretagogos, es la meglitinidas, ¿ya? Ese es el grupo de las meglitinidas. Particularmente aquí en Chile el más utilizado es la repaglinida, ya para no darles todos los nombres que existen,
El mecanismo de acción, como buen secretagogo que es muy similar a el mecanismo de acción de las sulfonilureas, ¿ya? Muy parecido. La única gran diferencia entre las sulfonilureas y las meglitinidas es que este medicamento genera un cambio o una producción de insulina correlacionada con los niveles de glucosa del paciente. Es decir, si el paciente consume más glucosa, más insulina va a liberar. Si consume menos glucosa, menos insulina va a liberar. Eso tiene un lado bueno, porque en el fondo no fuerza a la célula a producir más insulina de la necesaria. Pero también tiene un lado malo, y es que debe administrarse antes de cada comida. Si el paciente come 5 veces al día, tiene que administrar la pastilla 5 veces al día. Y eso la hace incómoda y cara, ¿ya? Porque además, como no es la pastilla más común, tiene un precio relativamente alto para los pacientes, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de esta familia? El efecto adverso común, que es la hipoglicemia, pero además se ha visto que hay pacientes que hacen o aumentan los niveles de infecciones respiratorias, producen algunos grados de alergia en mayor grado que las sulfonilureas, y también los pacientes presentan cefaleas, náuseas y constipación. ¿Ya? Tampoco se puede utilizar en el embarazo, tampoco se puede utilizar en la diabetes tipo 1 por las mismas razones. No se puede utilizar en los pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Particularmente la insuficiencia hepática es importante. Entonces, con lo que les acabo de decir, dado que el precio es alto, dado que se deben tomar más medicamentos, no ofrece mayor ventaja que las sulfonilureas, y es por eso que no se administra tanto, ¿ya? Y solo se justifica su uso cuando el paciente es alérgico a la glibenclamida. Entonces ahí se reemplaza por esta familia de fármacos, ¿ya? Vamos ahora con otro grupo, que es para mí el segundo más importante, o probablemente el más importante, ahí depende un poco de la pelea que tienen los endocrinólogos para decir cuál es el mejor. Y vamos a hablar de un fármaco que es euglicemiante. Recuerden que los otros eran hipoglicemiantes, ya no se vayan a confundir. Dentro de los euglicemiantes tenemos a las biguaninas. Las biguaninas tienen solo un medicamento a nivel mundial que se vende y que tiene función para la diabetes, que es la metformina, que yo creo que sí o sí esa la han escuchado alguna vez en su vida, ¿ya? La metformina es como la droga de oro, por así decirlo, porque sirve para muchísimas cosas. Y yo les voy a dar los ejemplos que me interesan en el contexto del metabolismo, ¿ya? Algunas otras les vamos a hacer un repaso para que las conozcan solamente. Primero, la metformina lo que hace es que aumenta la sensibilidad de los receptores periféricos de insulina, ¿ya? Y de hecho aumenta a nivel postreceptor. Es decir, hace que el receptor de insulina, el IRS, en todos nuestros tejidos, sea más sensible a la cantidad de insulina que produce el paciente, ¿ya? Independiente de cuánta insulina produzca el paciente. Y eso genera que disminuya la resistencia a la insulina, ¿ya? Otra cosa importante es que con el tiempo el consumo de metformina genera que todas las células periféricas produzcan mayor cantidad de receptores insulínicos y mayor cantidad de receptores, de canales GLUT4. Los canales GLUT4 son los encargados de captar glucosa desde el medio externo, ¿ya? Desde la sangre. Por lo tanto, cuando hay más GLUT4 significa que el sistema es más eficiente, funciona mejor, ya que capta mejor glucosa y tiene más energía la célula, ¿ya? Entonces la insulina hace eso. A modo de resumen, lo que hace es que incrementa la capacidad o la captación periférica de glucosa. ¿Cómo lo hace? Por aumentar la sensibilización interna de los IRS, por producir más IRS, por aumentar la producción de los GLUT4. ¿Dónde genera mayoritariamente la acción? A pesar de que es en todos los tejidos que más GLUT4 producen son el hígado, los miocitos, o sea, el tejido muscular, y los adipocitos, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es que a nivel del hígado va a generar un aumento en la sensibilización de la insulina, que esa es su pega. Pero además va a producir una baja en la síntesis de VLDL, que es el colesterol que transporta triglicéridos, ¿ya? O sea, la apolipoproteína que transporta triglicéridos. Además, va a promover que el hígado produzca menos glucosa vía inhibición de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y eso va a generar que en el fondo el paciente produzca menos glucosa y por lo tanto tenga que sobrevivir con la glucosa que consume y así podamos regular mejor la ingesta alimenticia. Además, aumenta la oxidación de ácidos grasos, y esto es súper importante, porque al aumentar la oxidación de ácidos grasos, es decir, es lipolítica, va a generar que el paciente baje de peso,
porque va a consumir las reservas grasas del organismo, ¿ya? Y además va a producir lo que les decía yo, que era mejorar la captación periférica de glucosa, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de esta droga tan maravillosa? Primero, como va a hacer trabajar al hígado mucho, puede producir en algunos pacientes anorexia, ¿ya? Y en algunos casos eso no es deseado, ¿ya? Y lo otro, y más importante, es que cerca del 40% de los pacientes sufre de trastornos gastrointestinales con la primera caja, es decir, con los primeros 21 a 30 días de toma del medicamento. El 40% de los pacientes, eso es alto. ¿Qué tipo de trastorno gastrointestinal estoy hablando? Síndrome diarreico y dolor cólico con distensión abdominal. Muy incómoda, ¿ya? De ese 40%, aproximadamente un 20% va a sufrir de manera agresiva este trastorno gastrointestinal, es decir, que va a tener baja tolerancia, y ahí es donde uno tiene que tratar de rescatarlos para que no abandonen el tratamiento, ¿ya? Van a sufrir de diarreas acuosas, mucho dolor cólico, mucha distensión, y de ese 20%, aproximadamente entre un 4 y un 5% van a tener trastornos crónicos, en el sentido de que cuando cambian la dieta, empieza el trastorno gastrointestinal de nuevo. Cambian el estrés, empieza el trastorno gastrointestinal de nuevo. Es un pequeño porcentaje de pacientes y por lo tanto el que queda finalmente con el trastorno, pero es algo que se debe considerar, ya que muchos pacientes abandonan o se lo toman día por medio, se lo toman de vez en cuando porque les molesta el trastorno gastrointestinal, ¿ya? El 60% restante, si bien va a sufrir de trastorno gastrointestinal, ni siquiera se va a dar cuenta, va a tener una leve dispepsia, un leve cuadro diarreico y en el fondo no va a informar, yo me refiero solo a los que informan. Otra cosa muy importante también de mencionar es que este medicamento, como estimula el metabolismo de los músculos tienden a producir ácido láctico, ¿ya? Pero como inhibe la producción de gluconeogénesis en el hígado no va a utilizar ese ácido láctico. Por lo tanto, existe una probabilidad de que se acumule cierto nivel de ácido láctico en el cuerpo. En la mayoría de los pacientes no importa porque se elimina, ¿ya? Pero en los pacientes que sufren de trastornos renales severos, nefropatía severa, no van a tener cómo eliminar el ácido láctico y por lo tanto se van a intoxicar y les va a producir acidosis, ¿ya? En los pacientes que tienen trastornos respiratorios y no pueden eliminar los cambios acidóticos, también está eh, impedido la toma de este medicamento. Lo mismo que los pacientes cardíacos. Y en los ancianos que tienen algunos de estos trastornos, inmediatamente se debe eliminar la toma o el consumo de este medicamento, ¿ya? Si el paciente no tiene ninguno de esos trastornos, la metformina es un tremendo candidato, ¿ya? Además, comentarle a ustedes, y solo a modo de conversación, de que desde el año 2009 que la FDA ha autorizado el uso de la metformina para los trastornos de diabetes gestacional, producto de que no existe ningún caso donde se haya encontrado trastorno fetal ni teratogenia. Y eso significa que en el fondo pudiese ser un fármaco útil en el embarazo, debido a que en la actualidad las embarazadas solo pueden utilizar insulina, pero la insulinización es difícil, ¿ya? Y produce bastantes trastornos en la madre. Por lo tanto, se busca el uso de un fármaco que sea oral y sea de fácil toma y que no produzca grandes efectos adversos, ¿ya? Así que en la actualidad se indica en el embarazo cuando la madre tiene un control glicémico relativamente adecuado y en presencia de resistencia a la insulina o diabetes gestacional. ¿Ya? Ese es como un otro uso para que ustedes sepan. Y dentro de los otros usos, la metformina se utiliza en pacientes que tienen resistencia a la insulina, ¿ya? Producto que acuérdense que mejora la sensibilidad a la insulina a nivel periférico. Se utiliza en las pacientes obesas para mejorar la quema de ácidos grasos, o sea, aumentar la oxidación de ácidos grasos, y es un apoyo en las dietas, ¿ya? Se utiliza en las pacientes adolescentes donde hay trastornos ováricos, particularmente, aquí eso lo explico como cortito. Se ha visto que la metformina reduce los niveles de la hormona luteinizante, ¿ya? Y eso conlleva que haya una reducción de los niveles de andrógeno y de 17-hidroxiprogesterona, ¿ya? Que son precursores de la testosterona. Entonces, en las adolescentes que tienen un aumento en las concentraciones de testosterona, se ha visto que la metformina regula a la baja estos niveles de andrógenos, aumentando los niveles de estrógenos y feminizando mejor a la dama.
¿ya? Y eso genera que disminuyan efectos que son importantes en la adolescencia, como son los síndromes dolorosos tipo dismenorreicos, como son el hirsutismo, como son el síndrome de ovario poliquístico, como son el aumento de peso relacionado con la menstruación, ¿ya? Y también las disforias. Y también se ha visto que la metformina mejora la actividad de las CIP, pero a nivel ovárico, ¿ya? Y por lo tanto mejoraría o produciría una mejor quema de los andrógenos y los estrógenos. Así que sería un fármaco muy útil para el control de estos trastornos en la adolescencia. ¿Por qué les indico esto? O sea, no les voy a hacer todo el resumen que hay detrás de estos mecanismos, pero eso para que entiendan que no solamente las pacientes diabéticas consumen metformina, sino que también las pacientes adolescentes, ¿ya? Y las pacientes con resistencia a la insulina. Es un medicamento bastante utilizado en la clínica, ¿ya? La metformina existe en el mercado, para que ustedes sepan, en formato de 500, 750, 1000 miligramos, etcétera, ¿ya? En general, lo máximo que debería consumir un paciente al día son 2.5 gramos, ya no más que eso, porque si no empieza a aparecer la acidosis. El punto es que la metformina que se administra para la mayoría de las patologías relacionadas con la diabetes es de 850, y si el paciente no responde bien, se administran 2 dosis de 850, ¿ya? Pero hay muchos pacientes que llegan a tomar 3 dosis, es decir, que se pasan los 2,5. Y eso significa que son pacientes susceptibles a la aparición de trastornos y efectos adversos importantes, ¿ya? Y el efecto adverso importante, acuérdense que el mayoritario es esto de que hay un aumento en la producción de acidosis. Otro efecto adverso que es importante, que también hay que mencionarlo, y que les sirve a ustedes también como conocimiento general, es que la metformina retrasa la absorción de la vitamina B12, ¿ya? Incluso puede llegar a producir una disminución notoria de la vitamina B12 en los pacientes. La vitamina B12 es la que está encargada, entre otras cosas, del metabolismo a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, la baja de la vitamina B12 puede producir demencia temprana, ¿ya? Y puede producir trastornos psicóticos, delirantes, etcétera, ¿ya? Y produce, de hecho, si la vitamina B12 no es administrada en la infancia de manera adecuada, produce retraso mental severo. Eso significa que los pacientes que van a consumir metformina de manera crónica deberían suplementarse con vitamina B12 o deberían aumentar el consumo de componentes cárneos, porque la vitamina B12 se produce a nivel del estómago de los rumiantes, o sea, estamos hablando de las vacas o de las ovejas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, la única manera que nosotros como seres humanos tenemos para adquirir la vitamina B12 de manera eficiente es tras el consumo cárneo. ¿Por qué les menciono esto? Porque está muy de moda la dieta vegana, y la dieta vegana no incluye vitamina B12, no existe, porque no tiene consumo de compuestos animales. Si el paciente tiene una dieta vegana y además consume metformina, la probabilidad de que se produzca un trastorno a nivel del sistema nervioso central es extremadamente alta. Tanto es así que una persona que se niega a consumir carne debe consumir todos los días, 3 veces al día, suplementos de vitamina B12, ¿ya? Porque si no, va a estar siempre hacia la baja. De hecho, hay casos mundiales que son extremadamente graves, donde los padres se niegan a darles carne a los niños y producen retraso mental que aparece aproximadamente entre los 2 o 3 años. ¿Por qué se demora en producirse el retraso mental? Porque el hígado concentra vitamina B12 hasta por 3 años. Entonces, el daño que uno se hace hoy día no se va a ver reflejado hasta los 3 o 5 años. Ya no es que uno vea el daño inmediato. Para que ustedes sepan eso también, ¿ya? Entonces, me pregunta aquí, ¿todos los pacientes que consumen metformina deberían tomar vitamina B12? No necesariamente. Primero, porque si van a tomar metformina por menos de un año, por ejemplo, para un síndrome de ovario poliquístico, no se va a justificar porque tienen vitamina B12 guardada en su hígado, ¿ya? Si el paciente es vegano, obligatoriamente, ¿sí? No hay nada que hacer. Ahora, si el paciente va a tomar metformina de manera crónica y no es capaz de consumir suficiente vitamina B12 en la dieta, entonces se recomienda que tome suplementos de vitamina B12. Dentro de los suplementos de vitamina B12 para un paciente con dieta normal, tenemos inyecciones mensuales y tenemos fármacos que son una dosis oral. Para los pacientes que tienen dietas pobres en proteínas, se debe consumir un suplemento que es como una especie de polvito que se administra, se hace como un jugo, y se debe administrar por al menos 3 veces al día, ¿ya? Así que, Doctora, dígame, disculpe, dígame. Victoria, eh, no sé si escuché, o sea, no sé si no escuché esa parte, porque estaba medio cortado, pero eh,
esta interferencia con la absorción de la vitamina B12 se da en todos los pacientes, o sea, también en pacientes geriátricos, en En, abuelitos mayores de sí, 65. en todos los pacientes. Y por ejemplo, es que yo lo veía en el sentido de que la mayoría de los pacientes mayores de 65 años Mira, tienen muy poquitos dientes y tienen también diabetes. Entonces podría ser que consuman menor cantidad de carne por esto, por lo mismo, porque no la pueden masticar. sí, En ese caso, ¿sería recomendable darle vitamina B12? y por supuesto. De hecho, a nivel de salud mental del adulto mayor, ojo, o sea, mayor de 60-65 años, cuando los pacientes empiezan con estos trastornos demenciales, aunque sean básicos, pérdida de la memoria, pérdida del reconocimiento, lo primero que hace el psiquiatra es mandarle un examen de vitamina B12. Lo primero que hacen. Ujú. Porque necesitan saber cuál es la cantidad de vitamina B12 que consume realmente el paciente. Y como dices tú, efectivamente el adulto mayor tiende a consumir menos producto cárneo. Y también recordar, eso sí, que estas sopitas que da el gobierno, las sopitas que son como suplementadas, tienen vitamina B12. O sea, la idea es tratar de administrárselas por otra vía, pero no todos los adultos mayores se las consumen. Claro. Entonces, ahí hay que tratar de, en el fondo, si uno sospecha de una baja en el consumo de vitamina B12, lo ideal es tratar de recomendar el consumo. Mejor, ya Sí, sea mejorando la ingesta cárnea o abiertamente con una dosis de vitaminas, pero para senior, o sea, para adulto mayor, que no son las mismas que los del adulto común. y lo otro, Ya. disculpe, no, usted sabe, quizás no sepa, si el odontólogo podría pedir, por ejemplo, solicitar ese examen y recomendar o recetar al paciente vitamina B12, como por ejemplo para tomar. Mira, no lo sé, de verdad que no lo sé, podríamos preguntarle ahí al profe Marcelo si él El sabe. doctor Marcelo no está por ahí. Marcelo, ¿estás? ¿No se escucha? Sí, yo sé que lo podemos pedir, eso no es ningún problema el examen, Ya. pero también tengo mis dudas con respecto a que lo podamos recetar. O sea, la vitamina B12 es de receta libre, no tiene Entonces no habría, necesario. A mí entonces no habría problema. no habría problema. Lo que me preocupa es cómo te haces responsable del examen. ¿Qué pasa si el paciente te da alterado? Eh, ¿Cómo uno en el fondo deriva? Eso es lo que me preocuparía, desde el odontólogo al especialista. Bueno, eso no es inconveniente porque uno al solicitar y interpretar el examen perfectamente puede hacer una derivación Ya. directa al médico. Claro, tendría que entregar como un documento en el fondo, así como se deriva a producto de una observación de baja vitamina B12. Es que, claro, siempre las derivaciones van con un papel de derivación. Ah, ya, ok. Sí. Ya, no, sí, pero yo encuentro que, bueno, ustedes ya lo saben, pero encuentro que igual es algo que hay que tomar en consideración. Ahora, insisto, en el adulto mayor se cuida harto este asunto, no es que no se cuide, se les da esta sopa, se le hacen los exámenes a los que empiezan con síndromes demenciales para ver que no sea una baja en vitamina B12. Lo que más me preocupa a mí es el adolescente y el niño hijo de padres en el fondo que tienen dietas que son muy estrictas Ujú. porque ahí es donde es más difícil llegar al paciente. Y ojo que el examen de vitamina B12 no es un examen de rigor. Entonces, en general nadie se lo hace. Yo no me lo he hecho nunca en mi vida. Yo sé que me he hecho montones de exámenes. Eh, y solo se hace cuando hay sospecha. Y muchos pacientes no van al nutriólogo, pues van, especialmente los que tienen dieta estas veganas, no tienden a ir no sirve el nutricionista aquí, tiene que ser el nutriólogo, porque tiene que poder hacer el análisis. Entonces, por lo menos ustedes, para que ya saben y ya conocen, pueden estar más pendientes. Así que ahí se agradece, como dices tú, por el asunto dental, eh, por las hemorragias que pueden haber asociadas, que les hace perder también componentes sanguíneos, etcétera. ¿Ya? Ya chicos, continúo con la clase. Otro grupo de fármacos, a las 12 me tienen que parar, ¿ya? Como sea. Otro grupo de fármacos de menor relevancia o de menor uso en la clínica es el uso de las tiazolidinedionas, tiene un nombre súper complejo, como para que jueguen al arcado, y aquí en Chile es más utilizado la rosiglitazona. Estos no están en el APS, ¿ya? Estos fármacos lo que hacen es que activan a un factor de transcripción, que es un derivado de un factor conocido como PPR, ¿ya? PPAR, ¿ya? Del cual existe un formato alfa, un formato gamma y un formato, se me pegó, delta, ¿ya? Que es delta. Hoy me salió feísimo, ya, pero filo. Alfa, gamma y delta, ¿ya? Estos PPR lo que hacen es que aumentan el metabolismo de ácidos grasos, ¿ya?
pero además aumentan el metabolismo relacionado con la actividad de la adiponectina. Y la adiponectina es una hormona del tejido adiposo que se encarga de dar la sensación de saciedad a nivel central, ¿ya? Por lo tanto, un aumento de la adipolectina implicaría un aumento de la saciedad central y haría que el paciente tenga menor compulsión alimenticia, particularmente por la grasa y los carbohidratos, ¿ya? Y por otro lado, como aumenta la oxidación de ácidos grasos, produce un cambio en el tejido adiposo, ¿ya? Disminuyendo la cantidad de triglicéridos libres y colesterol libre y produciendo una caída en la glucosa que está circulante y generando en el fondo que todo se acumule en el tejido adiposo donde finalmente después se va a degradar. Esa es como la idea, ¿ya? O sea, disminuye la cantidad circulante para guardarla en el tejido. Y eso genera en el contexto una sensibilidad a la insulina, ¿ya? O sea, produce una hipersensibilidad de la insulina muy parecida a la de la metformina, pero lo hace mediado por estos factores nucleares. ¿Por qué no es tan famosa? Primero porque produce hipoglicemias, ya producto de que hace un desgaste completo de la glucosa y de los ácidos grasos, ¿ya? Y lo segundo es que se ha visto que los pacientes que consumen de manera crónica aparecen aumento del volumen plasmático total y edemas, ¿ya? Además, muchos pacientes presentan anemia, y aquí sí que es importante, cefaleas que no se toleran bien y diarreas o cuadros diarreicos que no se toleran bien, ¿ya? Entonces, si uno la compara dentro de los hipoglicemiantes, claramente va a ser menos efectivo que la glibenclamida. Y por su efecto a nivel de la normalización de la glicemia a nivel periférico, no es mejor que la metformina en cuanto a efectos adversos, ¿ya? Lo que sí es que los pacientes que no toleran los secretagugos, ninguno de los dos, existen formulaciones de estos fármacos, por ejemplo, de pioglitazona más metformina, para que los pacientes puedan reemplazar en el fondo el uso de la glibenclamida porque no la toleran, ¿ya? Pero solo en esos casos o en esos pacientes se justifica. No se puede usar en el embarazo tampoco, ¿ya? Después viene una serie de fármacos que casi no son utilizados en la clínica, pero es para que ustedes las conozcan un poco. Estoy hablando de la familia de las gliptinas, que lo que hacen es que aumentan el péptido pancreático tipo GLP-1, ¿ya? Y inhiben a la enzima DPP4, que se llama enzima dipeptidil peptidasa. Solo para que me entiendan de qué estoy hablando, porque puede que para ustedes esté hablando chino. Nosotros cuando comemos alimentos o estimulamos mentalmente el consumo de alimentos, nuestro páncreas produce péptidos que son el GLP-1 y el GIP-1, ¿ya? Estos péptidos lo que hacen es que estimulan al páncreas a producir insulina dependiendo de la cantidad de ingesta de alimento que uno va a comer, o bien de lo que uno piense. Cuando ustedes piensan que se quieren comer un rico chocolate y se desgustan, inmediatamente su páncreas va a producir suficiente insulina para ese chocolate que va a venir después, ¿ya? La GLP-1 y la GIP duran muy poquito en el sistema, duran solo algunos minutos. Por lo tanto, yo necesito que actúen por más tiempo para producir más glicemia, o sea, más insulina en mi paciente, pero además la GLP-1 y la GIP son inhibidores de la incretina, ¿ya? La incretina es la encargada en el cerebro de darles hambre. En el fondo, bueno, es encargada de muchas cosas más, pero me interesa que me entiendan solo esta parte. En el fondo, no sé si les ha pasado a ustedes que empiezan a comer y después como que tienen ganas de comer más y más rápido, cuando recién empiezan a comer. Entonces, la incretina esta es la que está encargada de esa. Y la incretina está relacionada con la liberación de estos péptidos. Entonces, lo que uno busca es eliminar la actividad incretina, pero aumentar la actividad del péptido. ¿Cómo se logra eso? Administrando análogos del péptido, como el ejemplo de la saxagliptina y la sitagliptina, o bien inhibiendo a la enzima que los degrada. Y aquí degrado a la incretina. De paso, hago las dos cosas. Inhibo la DPP4 y aumento la degradación de la incretina. Y al hacer esto, voy a producir que se esté más tiempo los GLPs dando vuelta en el organismo y por lo tanto el paciente pueda liberar más de insulina, ¿ya? Y dentro de ellos, de estos segundos de los IPP4 y DPP4, tenemos a la hexanetida, a la liraglutida. Son fármacos súper poco comunes, son extremadamente caros, la dosis mensual cuesta aproximadamente 35.000 pesos y en algunos casos, como en el caso de la hexanetida, llega a costar hasta 80.000. Además, muchos de estos fármacos se utilizan por la vía endovenosa, por lo tanto se tienen que inyectar,
¿ya? Y como se tienen que inyectar y son caros, la verdad es que no han logrado entrar con manera importante en la clínica, digamos, actual. Pero se han ido modificando y con el tiempo probablemente nos vamos a topar con alguno que sea útil y que tenga una buena actividad oral. La gracia del uso de estos análogos, como por ejemplo el análogo GLP-1, es que además de estimular la insulina, dependiente de lo que consume el paciente, también genera un incremento de la síntesis de proinsulina, o sea que mejora la actividad del páncreas, ¿ya? También mejora el vaciado gástrico en el sentido de que lo hace más lento y hace que uno se sienta más lleno, no tenga más ganas de comer. Y por otro lado, a nivel central, produce supresión del apetito y pérdida de peso. De hecho, se ha visto que aproximadamente a los 3 meses de consumir hexanetide, los pacientes pierden entre un 5 y un 10% de peso, ¿ya? Así que como fármacos se ven bastante prometedores, pero son muy nuevos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del consumo de estos fármacos? Como aumentan la insulina, producen hipoglicemia. ¿Ya? Y se ha visto que como activan al páncreas, pueden producir en algunos pacientes, pero de manera muy poco común, pancreatitis. Hay otros efectos adversos, pero son menos comunes, ya que se los pongo ahí. ¿Ya? En la actualidad, los inhibidores de la DPP4 tienen un aviso en la cajita que dice que pueden producir dolor articular intenso. Se desconoce muy bien por qué produce los dolores, pero los pacientes con artritis, artrosis u otros trastornos neuromusculares o osteomusculares no se pueden administrar estos fármacos, ¿ya? Y finalmente, el último grupo es el grupo de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Casi no se utilizan y se justifica muy poco su uso, pero igual les comento que existen dos, que es la carbosa y el miglitol, y lo que hacen estos medicamentos es que una vez que se consumen a nivel de la luz gastrointestinal, o sea, en la luz intestinal, casi no atraviesan, de hecho, casi no se absorben, pero en la luz intestinal van a inhibir a nuestras glucosidasas, ¿ya? Y las glucosidasas en nuestro organismo se encargan de desdoblar, es decir, cortar los polisacáridos para producir monosacáridos, es decir, para producir glucosa. Son los encargados de cortar la galactosa, la lactosa, la fructosa, etcétera, ¿ya? Y así liberan, las glucosidasas así liberan glucosa para que sea absorbida por el hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos inhibidores? ¿Qué es lo que hace la carbosa? Inhibe la glucosidasa y por lo tanto los polisacáridos que consumimos no se pueden degradar y por lo tanto se tienen que defecar. Y no se absorbe o produce una menor cantidad de glucosa disponible para el paciente para su alimentación, ¿ya? No tiene actividad sobre la glucosa como tal, sobre la D-glucosa. Por lo tanto, si al paciente le gusta comer harto torta, pastel, etcétera, bebidas, no va a servir este medicamento, ¿ya? Solo sirve para los pacientes que tienen consumo de, entonces, carbohidratos complejos. ¿Por qué no es tan aceptado este medicamento? Porque el hecho de que no degrade los polisacáridos va a hacer que las bacterias de nuestro intestino lo degraden y lo utilicen como alimento personal. Y eso va a generar que aumente la flora bacteriana. Y el aumento de la flora va a producir distensión abdominal, flatulencia y diarrea con fermentación. Es decir, diarrea con burbujas de CO2, con esteatorrea, con diarrea con restos de la alimentación, etcétera, ¿ya? Producto de la actividad de la flora, ¿ya? Y además se ha visto que estos pacientes pueden aumentar los niveles de transaminasa a niveles que no son tan tolerables como valores sobre los 100 o 200 unidades internacionales de transaminasas, ¿ya? Entonces, como medicamento no se utiliza tanto y no es mejor que los otros que les acabo de explicar. Otra cosa súper importante es que si el paciente consume glibenclamida, que es un hipoglicemiante, y lo consume con acarbosa, va a producir sí o sí hipoglicemia, dado que el paciente no consume glucosa y le estoy dando además la glibenclamida, que es un hipoglicemiante, ¿ya? Ahora, a modo de resumen de todo lo que les acabo de explicar, acá hay una tablita que es del MinSal, ¿ya? En donde explica cuál es el efecto hipoglicemiante final a los 3 meses del consumo de estos fármacos. ¿Y cómo se mide a los 3 meses? Se mide en relación a la hemoglobina glicosilada, ya que la hemoglobina glicosilada es como nuestra historia del uso de la glucosa de la cantidad de glucosa que uno ha tenido durante los últimos 3 meses, ¿ya? La hemoglobina se glicosila en relación a la cantidad de glucosa libre que hay dando vuelta, ¿ya? El ideal de hemoglobina glicosilada es que uno tenga valores bajo 5.8, ¿ya?
en porcentaje de toda la sangre. La mayoría de los pacientes adultos tienen valores de 6.1 y se considera bien tolerado, ¿ya? Los pacientes diabéticos tienen valores sobre 7. Un paciente diabético descontrolado tiene sobre 8 y los pacientes con pie diabético tienen sobre 10, o entre 8, 10, hasta 12. Yo una vez vi un paciente con 15, que esa cuestión fue como, no lo puedo creer. El 15% de su sangre está glicosilada, ¿ya? Entonces lo que se busca de estos fármacos para saber cuál es el mejor es que disminuya estos valores, o sea que en el fondo vayamos hacia allá, hacia llegar a un valor 5.8, 6, 6.1, 6.4, ¿ya? Y ahí es donde uno los felicita a los pacientes. ¿Cuál es el mejor medicamento? ¿Quién es el que baja de manera más brusca y abrupta la hemoglobina glicosilada? Es la sulfonilurea. Y es por eso que la glibenclamida es tan importante en la clínica, ¿ya? Y le sigue en bondades la metformina. Por lo tanto, los pacientes que están muy agravados se les da una biterapia, que es sulfonilurea más metformina. Salvo en el paciente adulto mayor, donde se recomienda más el uso de metformina por su seguridad, producto de que un adulto mayor no tolera bien una hipoglicemia, y una hipoglicemia es riesgo de caída, fractura, trastornos centrales, etc. Entonces, por eso es que se trata de evitar la sulfonilurea. No siempre se puede, pero se trata de evitar. Y de hecho, si el paciente traspasa la barrera de los 65 años y no controla bien su hemoglobina glicosilada, se prefiere insulinizar, ¿ya? Y después tenemos los otros grupos que están aquí, que como ven ustedes, no son tan eficientes como los dos primeros que les expliqué. ¿Ya, chicos? Ahí está el cuadro del MinSal sobre cómo se deben utilizar de manera adecuada estos medicamentos en relación a la hemoglobina glicosilada de un paciente. ¿Ya? Y ahí hay un cuadro resumen para que ustedes puedan estudiarlos todos con calma y tranquilidad. Ya, chicos, preguntas o consultas. Terminé justo, no lo puedo creer.